Un saludo para todos ustedes. Me alegra poder acercarme en estas horas para dar comienzo al repaso de la lección. Como hemos estudiado a través de esta semana pasada, dimos ya inicio a el peor enemigo del hombre en su parte 1. Y ahora entramos en la parte número 2. Así que antes de dar comienzo, quiero pedirle a ustedes que me permitan poder orar para de esa manera pedirle la bendición a Dios y poder entrar en el primer desarrollo de este correspondiente día a la lección de escuela sabática, lección número 8, en la historia de la iglesia, parte número 3, y como subtítulo, el peor enemigo del hombre, parte número 2. Así que, me permite, vamos a orar. Querido Padre que está en el cielo, muchas gracias por la oportunidad que me brinda, Señor, de poder dar comienzo al repaso de la lección en el día correspondiente, Señor. Y es por eso que le pido a usted su ayuda y su bendición. Permita que sea de grande ayuda y grande bendición para aquellos que se encuentran en sus hogares. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero saludarles a ustedes que están allá en sus hogares y quizás a aquellos que quizás por alguna razón y por la providencia del cielo puedan entrar y sintonizarnos, ya sea de manera auditiva o manera visual en las diferentes plataformas. Por ejemplo, en YouTube tenemos 2 canales donde usted nos puede buscar a través de Iglesia El Fuerte Pregón. ¿Cómo usted puede identificarnos? Muy sencillo. Usted encontrará ese logo que usted ve acá. Ese logo es el que nos identifica a nosotros como Iglesia El Fuerte Pregón. También lo puede hacer a través de Facebook, buscándonos a través de Ministerio del Fuerte Pregón. También usted encontrará ese logo que nos identifica. Así que hágalo, suscríbase. También lo puede hacer a través de la página web nuestra, iglesiaelfuertepregón.net. Ahí usted puede encontrar diversidad de cosas, temas actualizados, la escuela sabática, la radio, todo lo va a encontrar ahí. Si usted desea hacerlo a través de los teléfonos inteligentes, por supuesto usted lo puede hacer. Lo puede hacer a través de Google Play si usted tiene en posesión un teléfono Android. Búsquenos a través de Iglesia El Fuerte Pregón. Baje la aplicación y usted puede escuchar la radio igual a través de las diferentes plataformas. Lo puede escuchar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Ahí encontrará diversidad de programas, tanto alabanzas, temas, minutos para los niños, etcétera, etcétera. Todo está ahí. También, si usted no posee un teléfono Android y al contrario tiene un iPhone, baje la aplicación a través de MyTuner. Y en MyTuner, hermanos, ahí usted encontrará, nos puede buscar a través de Radio Iglesia El Fuerte Pregón. Pero hay una nueva aplicación que nos llama mucho la atención y es Novex Radio. Novex Radio tiene 2 opciones. No solo es auditiva, sino también es visual. Así que ahí están todas las plataformas en las que usted tiene la oportunidad de siempre estar conectado de manera espiritual con el Señor. Bien, dicho esto, déjeme decirle que me alegra que usted comparta con nosotros. Entramos ya en la parte 2 de El peor enemigo del hombre. Todos sabemos lo que pasó al principio, cómo el diablo usurpó, le robó la inocencia a nuestros primeros padres. ¿Por qué esa enemistad? ¿Por qué?
porque hemos sido creados a semejanza de nuestro Dios. Y el diablo, el vernos a nosotros, es ver a su creador, y en su rebeldía y su odio quiere descargarla sobre nosotros. Así que esa enemistad siempre va a estar latente. Nunca pensemos que el diablo va a cambiar, nunca nos imaginemos eso. El plan de él siempre será destruirnos. Pero bien, ¿qué dice la inspiración entrando ya de lleno a la lección? Note lo que dice: los agentes de Satanás obran continuamente bajo su dirección para establecer su autoridad y para fortalecer su reino en oposición al gobierno de Dios. Aquí está el punto. ¿Quiénes son los agentes, hermano, del diablo? No podríamos decir que solo son los ángeles. Muchas veces él usa al ser humano que está alejado y ajeno a las cosas de Dios o en rebeldía a las cosas de Dios, y los usa también como instrumentos. Punto principal es siempre estar en oposición a las cosas del cielo. Esa es su plataforma. Y por eso fue sacado del cielo. Y sigue diciendo la declaración: con tal fin tratan de seducir a los discípulos de Cristo y retraerlos de la obediencia. ¿Cuál es el fin de entonces del diablo y sus secuaces? Es sacarnos del parámetro de obediencia y de los perímetros de Dios para estar en rebeldía con nuestro Creador. Ese es el objetivo que tiene el diablo. Y ese es el principal objetivo por el cual él está enfrascado en que usted y yo entremos en desarmonía o en rebeldía con nuestro Dios. Y como su jefe, o sea el diablo, tuercen y pervierten las escrituras para conseguir su objetivo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Bueno, esto lo dice el Conflicto de los Siglos, página 561, pero ¿cuál es el punto principal del diablo? ¿Y por qué no solo usa a sus ángeles caídos, sino también usa al instrumento humano? Porque hay muchas denominaciones que tuercen las escrituras con el fin de que usted y yo nunca despertemos de la verdad y nunca tengamos la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Sigamos estando en tinieblas, en oscuridad, a fin de que nunca resplandezca la luz sobre nosotros. Ese es el objetivo del diablo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Dios? Eso es una de las cosas que tenemos que ponernos siempre a pensar. Déjenme leerles esta declaración antes de entrar de lleno a la pregunta. Y en la página 561 y 562 de ese mismo libro, Conflicto de los Siglos, Elena escribió estas palabras: Satanás, escuche esto, reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Qué es lo que usa? Todas sus armas, todas sus tretas, con el fin de derrotarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que no encuentran mayor resistencia? Estas son las preguntas que se formulan. ¿Por qué? ¿Por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué revelan tanta indiferencia? ¿Por qué? Bueno, vamos ahora a leer la Escritura. Y voy a formular la pregunta: ¿por qué Satanás no tiene tanta resistencia de parte del que dice ser seguidor de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay tanta resistencia? Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 4 dice esto. Noten cómo lo dice acá. En los cuales el Dios de este siglo, hablando del diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora noten ustedes, ¿cuál es el objetivo del diablo, hermanos queridos? El objetivo del diablo es que siempre permanezcamos
en la ignorancia, en la ceguera, que nunca pueda resplandecer la verdad en nuestros corazones. Ahora, el Señor a través del apóstol Pablo está diciendo que el diablo tiene el poder para cegar el entendimiento del ser humano. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si nosotros no estamos en constante comunión con Dios, lo más probable es que el diablo haya cegado nuestro entendimiento y no tengamos ese don de poder discernir las cosas y los requisitos y requerimientos, tanto mandamientos, estatutos y ordenanzas que Dios ha dejado para que nosotros podamos encontrarnos algún día con Él. Pero Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 17, hablándole el mensaje a la Odisea, también hay algo que se nos presenta y es este punto que lo hemos discutido ya tantas y miles de veces. Es que mientras el diablo siga manteniendo el control en la vida del cristiano, la iglesia va a ser una iglesia calculadora, tibia, jugando entre dos aguas. Por eso es que el Señor la describe de esta manera, de acuerdo a lo que nos dice el folleto de la lección de Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, noten, y cuando está hablando en este lenguaje, se está dirigiendo a la iglesia final de la historia de esta tierra, o sea, la iglesia laodicense. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 características, hermano, de la carencia y de lo que goza la iglesia de estos últimos tiempos. Carencia es porque tiene todas estas cosas. Y debería de no tener la iglesia de estos tiempos estas cosas. Una es de que es un desventurado. Otra, miserable. Otra, pobre. Ciego, desnudo. 5 puntos importantes. Pero dentro de este texto también se nos presenta que la iglesia de estos últimos tiempos es rica. Y cuando dice rica, rica en conocimiento, porque Dios le entregó todas estas grandes verdades. No hay manera que la iglesia de estos últimos tiempos desconozca la verdad de Dios. La iglesia levantó a esta iglesia con el propósito de levantar estas grandes verdades y ponerlas muy en alto. Pero desafortunadamente la iglesia de estos últimos tiempos ha ido doblando su cuello, encorvándose y aceptando más las cosas de este mundo, que poco a poco se han ido penetrando dentro de la iglesia. Ahora sí, teniendo esto en mente, ya estos 2 textos, tanto la iglesia que dice ser rica en conocimiento y lo que el diablo hace para cegarle el entendimiento, de acuerdo a Pablo hablándole a los hermanos de Corintios. Entonces podemos formular las preguntas y contestárnoslas. ¿Cómo es que no encuentra, o sea, cuando está hablando en este sentido, cómo es que no encuentra el diablo mayor resistencia? ¿Por qué el diablo no encuentra resistencia, oposición? Sencillo, hermano, es porque la iglesia se ha autojustificado. Se ha enriquecido supuestamente por ella misma, que tiene todo el conocimiento, pero aparentemente todo el conocimiento le ha hecho tanto daño a la iglesia que está sufriendo una indigestión. Y ese es el problema que está sufriendo la iglesia estos tiempos. Pero volvamos a contestarnos la otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué están adormecidos los soldados de Cristo? ¿Qué es lo que hace que la iglesia esté tan adormecida? ¿Saben? El diablo le ha ganado terreno a la iglesia por varias razones. Número 1 es porque la iglesia no ora.
No está en constancia vigilancia. 2. No está en constancia, en constante estudio. No está haciendo eso. 3. Y si no llena estos 3 puntos, mucho menos va a estar en constante trabajo. O sea, esto es lo que ha hecho que el diablo no encuentre resistencia y mantenga a la iglesia dormida. Pero ¿cómo es que la iglesia puede quedar totalmente adormecida? Número 1, los mensajes que se presentan detrás de nuestros púlpitos. Eso es número 1. Cuando los ministros le presentan a su iglesia un pan mohoso, viejo, tratan de adormecer a la iglesia. Cuando hablamos acerca de paz y seguridad, la iglesia se duerme. Por eso es que la iglesia el diablo no encuentra oposición, porque está predicándole a una hermandad que está dormida totalmente, aún con sus ojos despiertos y sus ojos abiertos. Ahora, ¿por qué revelan tanta indiferencia, hermanos? ¿Por qué se revelan tanta indiferencia? Por lo mismo. Porque la iglesia es autosuficiente. Ahora noten ustedes, si el diablo no encuentra oposición porque la iglesia no está haciendo su trabajo, si la iglesia está adormecida y el diablo está feliz porque la iglesia está durmiendo, entonces ¿de quién es la culpa? ¿Será del diablo? Es de la iglesia. Porque la iglesia tiene la responsabilidad de estar orando, de estar velando, de estar trabajando y estar estudiando. Es la obligación de la iglesia. El diablo hace su parte. Su parte, el trabajo del diablo es adormecer a la iglesia para que la iglesia nunca despierte. Pero está en nuestras manos el trabajar por el Señor, el hacer las cosas para el Señor, el estar atento en todas las cosas del Señor. Ese es el trabajo, en realidad, de la obra del Señor. Ahora, si entendemos estas partes, noten lo que la inspiración nos dice. Sencillamente porque tiene poca comunión verdadera con Cristo. O sea, si la iglesia no despierta, si la iglesia está adormecida, si la iglesia no levanta oposición a las cosas de este mundo, es sencillamente porque la iglesia no tiene esa comunicación directa con Dios. ¿Y cómo nosotros podemos tener la comunicación directa con nuestro Dios? A través de la oración. A través de la oración. A través de estar alerta, de estar atento, velando. ¿Cómo podemos llegar a ser tan indiferentes y estar en armonía con el diablo? Sencillo, hermanos, dejar de trabajar por el Señor. El no querer compartir este mensaje tan maravilloso con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Eso hace que el diablo gane más terreno. La iglesia del Señor debería de ser una iglesia fervorosa, misionera, pero es lo que menos hace la iglesia. Lo que hace la iglesia es alimentarse todo el tiempo, pero no digiere nada, porque no trabaja. Por eso el diablo le está ganando el terreno. La iglesia solo espera que el pastor haga todo el trabajo. Eso es lo que hace. Por eso es que la iglesia está adormecida. Y por eso es que el diablo no encuentra oposición. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque están destituidos del Espíritu del Señor. Cuando se llega a este punto, la iglesia ha perdido la brújula. Y hermanos, la brújula es el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos convence, es el que nos redarguye, es el que nos lleva hasta la presencia de Cristo. Pero si la iglesia carece del don del Espíritu, es indiferente a las cosas del cielo. Si la iglesia no trabaja, es indiferente a las cosas del cielo. Si la iglesia está dormida como las 10 vírgenes fatuas, es porque la iglesia le ha permitido al diablo que entre por las puertas sin oposición. Esta es la razón. ¿Qué otra de las cosas no siente la iglesia? No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro. Hermanos, y esto lo hablamos hoy temprano. Muchos hermanos no entendemos que cuando le fallamos al Señor deberíamos de sentirnos no solo que hemos ofendido a nuestro Dios, sino avergonzados de que le hemos fallado a nuestro Dios. Pero si no sentimos esto, quiere decir que la iglesia está carente del Espíritu Santo. Y por eso el diablo tiene adormecida a la iglesia. ¿Qué más? No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado. Y están ciegos en lo que respecta al carácter y al poder del príncipe de las tinieblas. Por eso la iglesia está como está. Por eso la condición de la iglesia la describe Apocalipsis capítulo 3. ¿Cómo se describe ella? Como una iglesia rica, que no tiene necesidad de ninguna clase, y sin embargo el Señor le dice, no, sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? El Señor tiene que señalarle su condición, y lo está haciendo a través de la última iglesia de la historia de esta tierra, a través de la iglesia de la Odisea en el capítulo 3. ¿Por qué el Señor le señala su condición espiritual? Sencillo, hermanos queridos. La señala porque la ama. Si el Señor no amara a su iglesia, no le señalara sus errores. ¿Cuál es el propósito del Señor en señalarle sus errores? Es que pueda dejarse corregir por Él. Pero si no quiere, seguirá en esa condición. Si la iglesia deja de trabajar y no quiere trabajar, ¿qué más puede hacer el Señor? Dime, ¿qué puede hacer por nosotros si nosotros no le permitimos que el Señor nos corrija? ¿Cómo vamos a sentir ese fervor y ese amor por las almas si nosotros no queremos hacerlo? No sentimos el deseo de hacerlo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo impulsarnos a hacerlo si no sentimos el deseo de que Él nos dirija, que Él nos corrija? Por eso es que la iglesia no encuentra, el diablo no encuentra oposición, porque la iglesia está en armonía al diablo. Y duro decirlo. Pero cuando nos autoexaminamos y nos damos cuenta de que no trabajamos por el Señor, de que no hacemos nada por Él, entonces la respuesta es clara. Carecemos del Espíritu Santo, no tenemos el don del Espíritu Santo porque no estamos trabajando por el Señor. Y si no estamos trabajando por Él, indica de que estamos en armonía con el otro. Eso es lo que nos está haciendo tanto daño. Pero sigamos viendo la condición de la iglesia, en realidad. Es poca, dice la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y de su malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance de su poder, o sea, de su alcance al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia no puede entender hasta dónde el diablo tiene poder para destruir nuestra mente, hasta dónde el diablo tiene poder para adormecernos, y nosotros queremos seguir en ese campo, sin permitirle al Señor que sea Él el que nos dirija, que nos despierte. El Señor quiere despertarla,
Hermanos, en el capítulo 3, versículo 17, donde el Señor le dice, le muestra su condición, es porque Él desea despertar a la iglesia. Pero para que haya un despertar, debemos permitir que el Espíritu Santo pose en nuestro corazón, en nuestra mente, y entonces sentir el deseo de ir a hablarle a aquel que está allá, que no conoce del Señor, o que está viviendo en el error. ¿Qué más nos puede enseñar esta lección? Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige, dice, las inteligencias de los ángeles malos y que, merced a planes bien combinados y a una sabia estrategia, guerrea contra Cristo para impedir entre los ministros del Evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás, y a no ser tal vez de un modo, yo diría incidental, dice, desde lo alto del púlpito. Hermanos, ¿saben que son pocos los ministros de verdad que hablan del diablo? Muy pocos hablan del diablo. ¿Por qué? Muy pocos hablan del poder que el diablo tiene. Porque unos les da miedo hablar del diablo. Pero el diablo es un ser súper inteligente, hermanos. Dios lo creó inteligentísimo. Pero toda esa inteligencia que el Señor le dio, la manchó. Y es por eso que nosotros tenemos que entender esto, hermanos queridos. Nosotros tenemos que estar claros en todo esto. Nadie, hermanos, nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxito continuo. Nadie ve lo que el diablo está haciendo, no quiere darse cuenta. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia. Hasta parece ignorarse su resistencia. Hermanos, esto es lo que está haciéndole tanto daño a la iglesia. No queremos ver lo que el diablo está haciendo, no queremos ver nuestra condición espiritual como lo presentamos, no queremos darnos cuenta de nada de eso. Queremos seguir como estamos, queremos seguir actuando, pensando de que está bien lo que hacemos. Sin embargo, déjenme decirles esto, voy a terminar con esta declaración que está en este librito. ¿Sabe? El hermano Edilberto había tocado algo que quiero tocarlo hoy. Noten, si nosotros nos damos cuenta de nuestra condición, queremos darnos cuenta de nuestra condición, debemos de preguntarnos esto, porque la iglesia de estos tiempos está pasando los problemas más difíciles. ¿Y cuál es el adormecimiento donde la iglesia se ha encajonado? Y se ha encajonado ahí no porque el Señor quiera que la iglesia se encajone ahí, sino porque la iglesia se ha alejado del propósito del Señor. ¿Qué es lo que no está haciendo la iglesia? Orando, velando, trabajando y estudiando. Estos 4 puntos la iglesia los ha descartado. Y por eso está la condición de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿está la iglesia lista para poder contrarrestar las artimañas del diablo? Los que profesamos ser seguidores de Cristo, ¿estamos listos para contrarrestar las artimañas del diablo? Note lo que dijo Elena. Los que profesan su nombre, nosotros profesamos el nombre del Señor. Dice, no están listos. Entonces, ¿cómo está la iglesia? ¿Está adormecida? Viene a la iglesia, pero está ¿cómo? Se le ha arrullado. Parecemos padres que mimamos a nuestros hijos. ¿Mimamos a nuestros hijos? Hermanos, los mimamos. El diablo no encuentra oposición en la iglesia porque la iglesia es una iglesia que ha sido mimadita. Como dice el americano cuando tratamos a nuestros hijos y los tratamos como los tratamos de proteger todo el tiempo y nuestros hijos dependen tanto de nosotros que llega el término que decimos que los niños son ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le da ese término en inglés? ¿Ya? Exacto, hermanos. ¿Por qué se nos dice así?
Desafortunadamente, porque esa es la condición de la iglesia de este tiempo. Cuando un hermano se nos va y salimos en busca para que no se nos vaya. Y estamos ahí en esa lucha. Pero saben, queridos, el problema más grande es que si la iglesia sigue con la condición que va, la iglesia se va a perder. Escuchen esto. ¿Por qué el Señor tiene que acortar los tiempos entonces? ¿Qué es lo que hay en la mente de nuestro Dios? Si el Señor no corta los tiempos, la iglesia se pierde total. No se salvaría ni tan siquiera uno. Hermanos, entonces, ¿cuál es el consejo del Señor, hermanos? Cierro con esto. Despertemos, iglesia. Ya no es tiempo de estar jugando al cristiano. Queremos de verdad ser verdaderos cristianos. Levantemos la bandera del Señor. Elena dijo, los que profesamos ese nombre no estamos listos. Hermano, que Dios los bendiga. Usted que está allá en su hogar, hermano querido, que puede entender que nuestro peor enemigo es el diablo. Y que él desea que usted y yo nunca despertemos de este letargo donde nos ha sumergido. Así que es tiempo de despertar, hermanos. Solo permítame orar por usted y orar también por la iglesia. ¿Por qué no? Así que déjeme orar. Querido Padre que está en el cielo, gracias, porque en el repaso de esta lección, Señor, muchos tendrán la oportunidad de poder verlo, ya sea en vivo, ya sea de manera diferida, pero Padre, déles la bendición a todos aquellos que aman de corazón al Señor Jesús y que puedan despertar y levantar bandera contra el diablo. Levántenos pues ahora con su bendición. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.